La reputación de Mike Anson como un famoso escritor fantasma estaba en ascenso. Su pasatiempo era investigar lugares u hoteles conocidos por sus historias de fantasmas, sitios que la gente tenía demasiado miedo de visitar. Pero el miedo no existía en el diccionario de Mike. Él solo creía en lo que veía con sus propios ojos. Pasaba la noche en cualquier lugar supuestamente embrujado y luego escribía sobre sus experiencias en su libro. Ya había escrito 3 guías turísticas de terror, 10 mansiones embrujadas, 10 cementerios embrujados y 10 faros embrujados. Todas se volvieron muy populares. Después de eso, muchos dueños de hoteles empezaron a llamar a Mike diciendo que sus hoteles también estaban embrujados. Querían que Mike incluyera sus hoteles en sus libros, pero todas esas afirmaciones resultaron ser falsas. Solo hacían esas afirmaciones para promocionar sus hoteles. Un día, mientras se tomaba un descanso del trabajo, Mike fue a la playa a surfear. Al ver a la gente montando las grandes olas, tomó su tabla de surf y nadó para unirse a ellos. Mientras estaba en el agua, notó un avión volando sobre él con un anuncio de una compañía de seguros. Se detuvo y comenzó a leerlo. De repente, una ola fuerte golpeó su tabla de surf, haciéndola chocar contra su cabeza. Mike perdió el conocimiento y comenzó a ahogarse. Finalmente, la ola lo empujó de regreso a la orilla, inconsciente. Justo entonces, un hombre corrió para ayudarlo. En ese preciso momento, Mike recuperó repentinamente la conciencia, ileso. Al día siguiente, Mike volvió al trabajo. Fue a la oficina de correos, recogió su correspondencia y luego se sentó en una cafetería para leerla. La mayoría de las cartas eran anuncios de hoteles embrujados, pero luego encontró una postal con una foto del Hotel Dolphin en Nueva York. En la parte de atrás de la postal decía: "No entres en la habitación 1408". En ese momento, Mike decidió que tenía que ir a la habitación 1408 del Hotel Dolphin. Llamó al hotel y pidió una reserva, pero la recepcionista se negó a reservarle esa habitación, diciendo que podía tener cualquier otra excepto la 1408. Esto le pareció extraño a Mike. Inmediatamente comenzó a buscar en periódicos antiguos sobre el Hotel Dolphin. Descubrió que en 1938 un dueño de fábrica se había suicidado saltando desde la habitación 1408. No solo eso, más de una docena de personas habían muerto en esa misma habitación desde entonces. Después de leer esto, la curiosidad de Mike creció aún más. Llamó de inmediato a su editor, Sam, que estaba en Nueva York, y le pidió ayuda para reservar la habitación. Después de consultar con un abogado, Sam le dijo a Mike que, legalmente, si una habitación de hotel está vacía, pero el hotel se niega a proporcionarla, a pesar de la solicitud de un huésped, el huésped puede tomar acciones legales. Sam le aseguró a Mike que su abogado reservaría la habitación 1408 en el Hotel Dolphin. Luego, Sam le preguntó a Mike si realmente quería regresar a Nueva York, ya que de allí era originalmente. Mike había estado casado una vez, pero después de una pelea con su esposa, Lily, la dejó y se mudó a Los Ángeles hace algunos años. Su padre siempre le había aconsejado que se reconciliara con Lily, pero Mike lo ignoró, creando también distancia con su padre. Ahora, a Mike solo le importaba su trabajo, así que se fue a Nueva York la noche siguiente. Al llegar al Hotel Dolphin, Mike le dijo al recepcionista que había reservado la habitación 1408 para esa noche. El recepcionista le pidió que esperara y luego llamó al gerente del hotel, Gerald Olin. Olin invitó a Mike a su oficina y le entregó una botella de vino costosa diciendo: "Señor Anson, esta botella de vino de $800 será mi regalo para usted, si elige otra habitación en lugar de la 1408. Mike respondió: "Su regalo es ciertamente valioso, señor Olin, pero no me impedirá quedarme en la habitación 1408. Olin suspiró y dijo: "¿Sabe cuántas muertes han ocurrido en esa habitación? Nadie ha durado más de una hora allí. No puedo arriesgarme a otra muerte en este hotel. Por favor, es mejor que no se quede en la habitación 1408. Pero Mike solo sonrió y dijo: "Buen intento, pero no puedes asustarme. Me quedaré en esa habitación pase lo que pase. He estado en otros hoteles donde sucedieron cosas similares y nunca me pasó nada". Olin esbozó una pequeña sonrisa y dijo: "Debes haber leído en los periódicos que hubo 22 muertes, ¿verdad? Pero esas solo fueron las que se reportaron como muertes naturales. En realidad, ha habido 56 muertes en la habitación 1408 y todas en circunstancias muy extrañas". Luego, le mostró a Mike un archivo lleno de fotografías y detalles de todas las personas que habían muerto en la habitación.
Olin continuó. En 1912, un vendedor de máquinas de coser llamado Kevin fue el primero en morir en esa habitación. Se cortó la garganta y antes de morir, en realidad estaba cosiéndose el cuello cortado con aguja e hilo, y otra mujer se ahogó en su propio plato de sopa de pollo mientras se hospedaba allí. Mike se quedó atónito. Olin le entregó el archivo y dijo: «Aquí está todo sobre las muertes en la habitación 1408. Puedes sentarte aquí en mi oficina y preguntarme lo que quieras para tu libro, pero por favor, renuncia a la idea de quedarte en esa habitación». Mike se detuvo un momento a pensar. Luego le pidió a Olin una copa del vino caro. Olin le sirvió una copa, pero después de dar un sorbo, Mike dejó el vaso y dijo: «Ahora, dame la llave de la habitación 1408». Finalmente, Olin cedió ante la insistencia de Mike y le entregó la llave de la habitación 1408. Mike tomó el ascensor hasta el piso 14, donde se encontraba la habitación. Mike preguntó: «Si nadie entra en esa habitación, entonces debe haber estado cerrada durante años. Las sábanas deben estar cubiertas de polvo». Olin respondió: «El personal del hotel limpia esa habitación una vez al mes, pero siempre bajo mi supervisión. Nunca permanecemos allí más de 10 minutos, y me aseguro de que todas las puertas permanezcan abiertas durante la limpieza. Pero incluso con estas precauciones, hace algunos años, una de las camareras quedó encerrada en el baño. Estuvo atrapada solo unos momentos. Cuando la sacamos, descubrimos que se había arrancado ambos ojos con unas tijeras y se reía histéricamente». Mike soltó una carcajada ante las palabras de Olin. Dijo: «¿Así que estás diciendo que hay un fantasma o un demonio en esa habitación?» Olin respondió: «No, no hay ningún fantasma ni demonio ahí. La habitación en sí es el demonio». Cuando llegaron al piso 14, Olin dijo: «Solo puedo acompañarte hasta aquí. Te lo digo una última vez, no entres en esa habitación». Pero Mike solo sonrió y dijo: «Nos vemos mañana por la mañana, señor Olin». Con eso, Mike caminó hacia la habitación 1408, mientras Olin regresaba al ascensor. Mientras Mike leía más sobre las extrañas muertes en esa habitación, incluso él empezó a sentirse un poco incómodo. De pie frente a la puerta, vio a una mujer con su hijo entrando en la habitación 1410, justo al lado de la 1408. Luego, reuniendo valor, abrió la puerta y entró. Estaba completamente oscuro. En cuanto encendió las luces, su expresión cambió. La habitación estaba sorprendentemente limpia y lujosa. Relajado, Mike cerró la puerta detrás de él sin preocuparse. Entró al baño, se secó el sudor de la cara con papel higiénico y luego sacó su grabadora, algo que siempre usaba para registrar sus experiencias en lugares embrujados. Mike habló al grabador diciendo: «Debo admitir que Olin, el gerente, logró asustarme un poco, pero esto es solo una habitación de hotel común y corriente. Hay una Biblia en el cajón, un refrigerador en la sala de estar lleno de botellas de vino y bocadillos, y un termostato para la temperatura, pero está atascado en un nivel alto, lo que hace que la habitación esté demasiado caliente. La alfombra está manchada y hay un armario antiguo que parece muy viejo. Aparte de algunos objetos sencillos y algunas pinturas, no veo nada fuera de lo común aquí». Mike se recostó en la cama, continuando su grabación. Luego se levantó, fue hacia la ventana y comentó que la vista tampoco era impresionante, solo edificios enfrente y el ruido del tráfico perturbando la tranquilidad. Mientras grababa, de repente empezó a sonar una canción. Sobresaltado, Mike se dio la vuelta y vio que la música provenía de una radio en la mesita de noche junto a un reloj. Entonces notó 2 paquetes de chocolates colocados ordenadamente en el cabecero de la cama. Esto lo sobresaltó, porque él acababa de levantarse de esa misma cama antes y no había chocolates. Sospechoso, Mike pensó que esto debía ser una artimaña de Olin. Quizás uno de sus hombres estaba escondido en la habitación para asustarlo. Comenzó a buscar, abriendo puertas una tras otra, pero no encontró a nadie. Cuando llegó al baño, se quedó impactado. El papel higiénico que había roto antes para secarse el sudor ahora estaba de nuevo en su lugar, perfectamente doblado. Eso era imposible, porque Mike solo había ido a la ventana por un momento. ¿Cómo podía alguien colarse, dejar chocolates, arreglar el papel higiénico y luego desaparecer tan rápido? Mike volvió a registrar toda la habitación, pero no encontró rastro de nadie. Sintiendo inquietud, de repente notó una sombra dentro de un compartimento de ventilación en el techo. Gritó enfadado: «Esfuérzate más, idiota. Estas bromas no sirven para nada». Mientras tanto, la habitación se volvía insoportablemente calurosa. Mike llamó a la recepción, pero antes de que pudiera decir algo, la recepcionista preguntó con calma: «Señor Anson, ¿le gustaría hacer el checkout ahora?». Molesto, Mike respondió:
¿Por qué iba a hacer el checkout? Llamé porque necesito que alguien arregle el termostato. La recepcionista contestó, enviaremos un técnico a su habitación de inmediato. Aliviado, Mike se recostó. Ahora sospechaba que la habitación tenía una cámara oculta donde alguien podría estar escondido para asustarlo. Al mismo tiempo, no podía quitarse de la cabeza el pensamiento aterrador de que innumerables personas habían muerto allí de formas horribles y que tal vez su presencia aún permanecía. Rápidamente apagó las luces y sacó su lámpara ultravioleta, escaneando la habitación. Aunque la habitación parecía limpia, la luz ultravioleta reveló manchas de sangre en la cama y las paredes. Al ver esto, Mike pudo imaginar las muertes horribles que habían ocurrido allí. Encendió de nuevo las luces y se sentó en el sofá, continuando con la grabación de todo. De repente, se escuchó un golpe en la puerta. Mike saltó del susto, pero rápidamente se recompuso y la abrió. Un hombre estaba parado afuera, el ingeniero enviado para arreglar el termostato. Mike intentó dejarlo entrar, pero la puerta parecía atascada. Tiró con todas sus fuerzas, hasta que de repente se abrió de golpe, casi haciéndolo caer hacia atrás. El ingeniero preguntó si el termostato se estaba sobrecalentando o enfriando demasiado. Mike respondió, ¿por qué no entras y lo ves por ti mismo? Pero el ingeniero se negó rotundamente, diciendo que le explicaría cómo arreglarlo desde la puerta. Mike no tuvo más remedio que seguir sus instrucciones. Con la guía del ingeniero, logró arreglar el termostato. Cuando Mike se giró para darle las gracias, el ingeniero ya se había ido. Mike cerró la puerta, volvió adentro y recogió la botella de vino que le había dado el gerente. Sentándose en la cama, comenzó a beber. De repente, la radio a su lado empezó a tocar la misma canción otra vez. Sobresaltado, Mike dejó caer su copa. Enojado, apagó la radio, pero esta se encendió sola de nuevo, esta vez programando un temporizador de 1 hora. Mike retrocedió asustado. En ese momento, recordó lo que Olin le había dicho. Nadie debía permanecer en esa habitación por más de 1 hora. Aunque Mike seguía pensando que todo era un truco y los maldijo en voz baja, de repente todo quedó en silencio. Confundido, fue hacia la ventana e intentó escuchar el tráfico afuera, pero no se oía nada. Frustrado, Mike se dio la vuelta para alejarse de la ventana cuando el cristal se rompió, aplastándole la mano. Gritando de dolor, logró sacar la mano y se tambaleó hasta el baño para enjuagarse la sangre con agua fría, pero en lugar de agua fría, del grifo salió agua hirviendo, quemando su herida. Retorciéndose de dolor, Mike se agachó en una esquina y, furioso, cerró el grifo de una patada. Salió del baño y se envolvió la mano herida con su pañuelo. De repente, la misma canción empezó a sonar de nuevo en la radio. Harto, Mike lo desenchufó rápidamente, pero el temporizador del reloj de la radio no se detuvo. Se quedó atónito. Justo entonces sonó el teléfono. Mike contestó y la recepcionista dijo, «Señor Anson, el sándwich que pidió tardará otros 10 minutos. Le pedimos disculpas por las molestias». Mike se quedó sorprendido. Él no había pedido ningún sándwich. Respondió, «Está bien. He perdido. Dejen de hacer estas bromas. Necesito hacer el checkout ahora mismo porque estoy herido. Resérvenme un taxi. Necesito ir al hospital». Pero la recepcionista, ignorando lo que él decía, comenzó a recitar el menú de la cocina. Furioso, Mike la insultó y colgó. Ya completamente harto, decidió que no quería quedarse allí ni un momento más. Agarró su bolso, fue hacia la puerta e intentó abrirla, pero estaba atascada de nuevo. A pesar de todos sus esfuerzos, no se abría. Pensando que tal vez estaba cerrada con llave, Mike intentó usar su llave, pero al girarla, la llave se rompió como una ramita y quedó atascada en la cerradura. Entonces Mike metió un cuchillo en la cerradura y de alguna manera logró abrir la puerta. Cuando intentó abrirla agarrando el picaporte se le rompió en la mano. Harto, Mike pateó la puerta, intentando romperla, y comenzó a pedir ayuda, pero la puerta no cedió y su voz no se escuchaba afuera. Luego, cuando miró por la mirilla, vio sus propios ojos mirándolo de vuelta. Aterrorizado, Mike se alejó de la puerta. Corrió hacia la ventana y empezó a gritar pidiendo ayuda, pero el ruido del tráfico ahogaba su voz. De repente, notó a un hombre sentado cerca de la ventana en el edificio de enfrente. Mike gritó pidiendo ayuda. Por suerte, el hombre lo vio, se levantó y se acercó a la ventana. Mike le hizo señas para que llamara a la policía, pero en vez de ayudarlo, el hombre empezó a imitarlo. Todo lo que Mike hacía, el hombre lo copiaba, como si fuera su reflejo en un espejo. Mike se quedó impactado. Debido a la oscuridad, no podía ver claramente el rostro del hombre. Tomó una lámpara y la dirigió hacia su cara. En ese mismo momento, el hombre también iluminó su propio rostro con una lámpara. Lo que Mike vio lo dejó atónito. El hombre era su doble exacto.
De repente, alguien apareció detrás del Mike duplicado y lo golpeó en la cabeza con un martillo. Cuando Mike se dio la vuelta asustado, vio a la misma persona de pie detrás de él con un martillo. El hombre volvió a lanzarle el martillo, pero Mike esquivó y retrocedió hasta una esquina, cerrando los ojos. Cuando los abrió, el hombre había desaparecido. Aliviado, Mike se levantó, volvió a la ventana, recogió la lámpara y la arrojó hacia abajo, esperando que alguien la viera y llamara a la policía. Pero para su sorpresa, la lámpara desapareció a mitad de camino en el aire. Mike estaba desconcertado. No podía entender lo que estaba pasando. Entonces, recordó la botella de vino caro que Olin le había dado y los chocolates que había comido. Mike llegó a la conclusión de que el vino o los chocolates debían de estar mezclados con algún tipo de droga, lo que le estaba causando alucinaciones. Mike intentó controlar su mente, pero entonces escuchó una voz proveniente de la sala. «Papi, puedo verte». Al escuchar esto, Mike perdió completamente la compostura porque la voz pertenecía a su hija, Katie, quien había muerto unos años antes. Mike corrió a la sala, pero no había nadie allí. Al momento siguiente, la voz de Katie resonó desde cada rincón de la habitación. Asustado, Mike sintió como si se estuviera perdiendo en sus propios pensamientos. Se acurrucó en un lugar y se sentó. Luego, la mirada de Mike se desvió hacia la ventana. Vio a un hombre y a una mujer saltando por la ventana uno tras otro. Inmediatamente después, escuchó un sonido de crujido en la sala. Cuando Mike corrió hacia allí, vio que se formaba una gran grieta en la pared, y de ella salía un chorro de sangre. Todos estos acontecimientos atraparon a Mike en una red de realidad e ilusión. Comenzó a sentir como si estuviera soñando, porque cosas tan extrañas solo podían suceder en un sueño. Mike pensó que si realmente esto era un sueño, podría hacer cualquier cosa sin morir. Pensando en esto, Mike decidió intentar escapar por la ventana hacia la habitación contigua. Miró el plano del piso en la puerta y calculó que la ventana de la otra habitación estaba a solo 18 pies de distancia por fuera. Salió por su ventana, colocando cuidadosamente los pies en una cornisa estrecha, y comenzó a deslizarse hacia la otra habitación. La ventana estaba a 9 pasos de distancia. Arriesgando su vida, de alguna manera logró avanzar 9 pasos, pero entonces se horrorizó. No había ventanas en ninguna de las otras habitaciones. Por millas, la única ventana visible era la de la habitación 1408. Preso del pánico, los pasos de Mike vacilaron y casi resbaló hacia la muerte. De alguna manera, reunió su valor, se estabilizó y regresó con cuidado a su propia ventana. Justo cuando estaba a punto de volver a entrar, una mujer desconocida lo atacó repentinamente desde el interior. Sobresaltado, Mike perdió el equilibrio y comenzó a caer, pero por suerte logró aferrarse a la pared del edificio. En ese momento, la misma mujer saltó por la ventana y la ventana comenzó a cerrarse. Usando todas sus fuerzas, Mike logró volver a entrar en la habitación antes de que la ventana se cerrara por completo. Apenas sobrevivió. Ahora, Mike estaba convencido de que esto no era un sueño. De lo contrario, con su fuerte voluntad, ya se habría despertado hace mucho tiempo. Cuando Mike volvió a mirar el plano del piso, vio que todas las demás habitaciones del hotel habían desaparecido, dejando solo la habitación 1408 en el centro del hotel. Al mirar a su alrededor, notó que incluso la ventana de su habitación ahora estaba tapiada con ladrillos. Al ver esto, Mike sintió que la cabeza le iba a estallar. En ese momento, recordó su teléfono. Rápidamente lo sacó de su bolso, pero no había señal. Desesperado, abrió su portátil y, afortunadamente, el internet funcionaba. De inmediato hizo una videollamada a su esposa, Lily. Por suerte, ella contestó, pero estaba furiosa con Mike por haberla abandonado antes. Mike se disculpó y le suplicó que lo ayudara. Le dijo: «Lily, por favor llama a la policía y diles que estoy atrapado en la habitación 1408 del Hotel Dolphin». Pero Lily se enfureció aún más al darse cuenta de que Mike estaba en Nueva York y no había ido a verla. Mike seguía suplicando ayuda mientras Lily seguía quejándose. De repente sonó la alarma de incendios y se activó el sistema de rociadores. El agua caía a chorros desde arriba, empapando todo. Golpeó la laptop de Mike y el dispositivo se apagó al instante. Furioso, Mike lanzó un trozo de madera al rociador y logró detener el agua. En ese momento, Mike notó una rejilla de ventilación cerca del rociador. Se le ocurrió una idea. Quizás podría escapar por los conductos de ventilación. La abrió con su cuchillo y se metió dentro. Llegó hasta la rejilla de otra habitación y miró hacia abajo. Dentro, vio a una mujer sentada con un niño en su regazo. Mike, desesperado, le pidió ayuda, pero ocurrió algo extraño.
su propia voz resonó desde la habitación de abajo. En ese momento, la mujer levantó la vista hacia él. Para su sorpresa, la mujer no era otra que su esposa, Lily, que sostenía a su hija, Katie, en el regazo. Era una escena sacada directamente del pasado de Mike. La visión lo dejó completamente atónito. Avanzó con miedo y pronto vio otra rejilla de ventilación. Cuando miró hacia abajo, una vez más, presenció una escena de su pasado, una discusión entre él y su padre. Estas visiones le recordaron a Mike sus viejos errores. Años atrás, Mike y su esposa, Lily, vivían felices con su hija, Katie. Pero un día, se enteraron de que Katie tenía una enfermedad terminal y que solo le quedaban unos pocos días de vida. Esta noticia devastó sus vidas. Lily perdió toda esperanza. En sus últimos momentos, Katie se centró en transmitir sus creencias religiosas. Ella le decía a Katie: un día, todo el mundo muere y va al cielo. Tú también irás allí, donde te encontrarás con Dios y hallarás la felicidad eterna. Pero Mike era ateo. Quería que Lily dejara de llenar la mente de Katie con enseñanzas religiosas y que, en cambio, le diera esperanza y valor. Creía que levantar el ánimo de Katie podría ayudarla a luchar contra la enfermedad. Entonces, un día, Katie falleció. Aplastado por el dolor, Mike culpó a Lily por la muerte de su hija. Discutió con ella, diciendo que si Lily hubiera animado a Katie, en vez de hablarle de Dios, tal vez Katie habría sobrevivido. La escena que Mike presenciaba ahora mostraba a su padre diciéndole que estaba equivocado al culpar a Lily, pero Mike también se había enojado con su padre. Finalmente, dejó atrás tanto a Lily como a su padre y se mudó a Los Ángeles. Desde entonces, Lily había vivido sola y el padre de Mike había pasado su vejez en un asilo de ancianos. Su padre lo miró con furia en la visión, y un Mike asustado se arrastró más adentro del conducto, pero aún no había salida. Mientras avanzaba, se topó con un cadáver cubierto de polvo y telarañas. Parecía que el cuerpo había estado allí durante muchos años. Cuando Mike se acercó, notó una aguja e hilo alrededor del cuello del hombre. Se dio cuenta de que era Kevin, el primer huésped de la habitación 1408, el hombre que había intentado coserse la garganta. De repente, el cadáver se movió y cobró vida. Horrorizado, Mike se quedó paralizado, incapaz de respirar. El hombre muerto se lanzó hacia adelante y agarró las piernas de Mike. Luchando desesperadamente, Mike le dio una patada en la cabeza al cadáver, le rompió el cráneo y logró escapar. Corrió por el conducto de ventilación y saltó de nuevo a la habitación 1408. Una vez dentro, Mike jadeó tratando de recuperar el aliento y calmarse. Para tranquilizarse, pensó en beber algo, pero cuando abrió el refrigerador, se sorprendió al ver a Olin, el gerente del hotel, de pie dentro. Olin dijo: «Dígame, señor Enslin, ¿cree ahora en los fantasmas o sigue dudando de ellos?» Pero Mike seguía negándose a creer. Enojado gritó: «Lo sabía, Olin. Todo esto es un truco tuyo. ¿Qué quieres de mí?» Olin respondió con calma: «No crees en fantasmas ni en Dios, ¿verdad? Te burlas de la gente y hieres su fe. Dime, ¿por qué crees que la gente cree en fantasmas? ¿Por diversión? ¿Por entretenimiento? Esa no es la verdad. La gente cree porque eso les da esperanza, la esperanza de que incluso después de la muerte, un alma sigue viviendo». Furioso, Mike le gritó a Olin, pero en realidad, Olin no estaba allí. Le estaba gritando al refrigerador. Lo cerró de golpe, tomó la Biblia que estaba cerca y murmuró: «Está bien, me equivoqué. Los fantasmas existen, y si los fantasmas existen, entonces Dios también debe existir». Mike abrió la Biblia, pero para su sorpresa, todas las páginas estaban en blanco. De repente, comenzó a ver otra escena de su pasado. Su hija, Katie, yacía en su cama de hospital en sus últimos momentos, mientras Lily la tranquilizaba. «Después de la muerte, irás con Dios, donde encontrarás buenos amigos». Mike se había sentido devastado al escuchar esas palabras. Luego vio el día en que Katie fue cremada y recordó haberle dicho furioso a Lily que si ella le hubiera dado esperanza a Katie en vez de hablarle de Dios, tal vez se habría salvado. Pero al ver la escena de nuevo ahora, Mike comprendió la dolorosa verdad. Había estado equivocado todo el tiempo. Nada podría haber salvado a Katie. En ese preciso momento, el frío en la habitación se volvió tan intenso que comenzó a formarse hielo por todas partes. Tiritando, Mike se envolvió en una manta, se sentó en una esquina y empezó a encender cualquier cosa que encontraba en la habitación para crear calor. Comenzó a sentir como si hubiera entrado al mismo infierno, sufriendo las consecuencias de sus pecados pasados. Justo entonces, Mike escuchó una voz proveniente de su portátil. Era su esposa, Lily.
Mike la abrió de inmediato y se sintió aliviado al ver a Lily en la videollamada. Rápidamente le suplicó que llamara a la policía y enviara ayuda. Lily le dijo que ya había llamado a la policía y los había enviado a la habitación 1408, pero que cuando llegaron, la habitación estaba vacía. Al escuchar esto, Mike se quedó impactado. Lily lo tranquilizó. No te preocupes, iré a recogerte en 15 minutos. Cuando Mike miró su reloj, vio que solo quedaban 2 minutos. Le dijo a Lily que tenía que darse prisa o moriría, pero entonces la propia imagen de Mike en la pantalla del portátil empezó a hablarle a Lily. Le dijo que fuera a la habitación en 15 minutos. Al escuchar esto, Mike se dio cuenta de que la habitación ahora intentaba atraer también a Lily. Desesperadamente intentó evitar que ella fuera al hotel, pero la llamada se desconectó. De repente, la habitación comenzó a colapsar. Estalló una tormenta violenta y la lluvia comenzó a caer a cántaros. En ese momento, todas las pinturas en las paredes parecieron cobrar vida. Furioso, Mike golpeó con un palo una pintura del océano, rompiéndola en pedazos. Agua de mar brotó de la pintura, inundando la habitación hasta que quedó completamente sumergida. Mike fue arrastrado hacia el fondo. Al instante siguiente, se desplegó una escena impactante. Mike abrió los ojos y se encontró tendido en una playa, vestido con ropa de surf. Era el mismo incidente en el que una vez se había ahogado mientras surfeaba y las olas lo arrojaron a la orilla. Un hombre que vio el estado de Mike se acercó para ayudarlo y lo llevó al hospital. Cuando Mike recuperó la conciencia, se encontró en una cama de hospital con Lily sentada a su lado. Confundido, Mike le preguntó a Lily si estaban en Nueva York. Lily le dijo que estaban en Los Ángeles. Ella le explicó que, mientras surfeaba, su tabla le había golpeado la cabeza, dejándolo inconsciente y que lo habían llevado al hospital. Mike se quedó impactado. Le contó a Lily que había estado atrapado en la habitación 1408 del Hotel Dolphin y que la había llamado desde allí. Pero Lily insistió en que no había recibido ninguna llamada suya. Mike estaba atónito. Después de ser dado de alta del hospital, Mike fue con Lily a un restaurante y le contó todo lo que había sucedido en la habitación 1408. Lily le dijo que todo había sido solo una pesadilla, pero entonces Mike notó a una mujer en el restaurante. Era la misma mujer que había visto saltar por la ventana en la habitación 1408. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, apareció otra mujer en su lugar. Mike se dio cuenta de que era solo otra alucinación. Al día siguiente, Mike fue a la oficina de correos a recoger sus cartas. Buscó la postal del Hotel Dolphin, pero no pudo encontrarla. Luego comenzó a investigar la historia del hotel a través de periódicos. Anteriormente, había leído sobre un dueño de fábrica que se había suicidado saltando desde la habitación 1408 del Hotel Dolphin, pero ahora el mismo periódico informaba una causa de muerte diferente. El hombre se había arrojado de un puente en su lugar. Al leer esto, Mike empezó a creer que todo el incidente había sido una pesadilla que experimentó después de desmayarse mientras surfeaba. Sin embargo, esa pesadilla lo había obligado a enfrentar sus malas acciones. Avergonzado por haber dejado a Lily y a su padre, Mike fue a verlos y se disculpó, pero el sueño permaneció con él, grabado en su memoria como si fuera realidad. Para liberarse de ello, Mike escribió un libro entero sobre la experiencia y lo tituló 1408. Luego fue a la oficina de correos para enviar el libro a su editor, Sam, en Nueva York. Le dijo al empleado que necesitaba enviarlo con urgencia. Cuando el empleado se volvió hacia él, Mike se quedó impactado. El hombre era un camarero del Hotel Dolphin. Al mirar a su alrededor, Mike vio que todos los empleados de la oficina de correos eran del hotel. De repente, todos tomaron armas y empezaron a demoler el edificio, mientras las paredes de la oficina de correos se derrumbaban. Las paredes de la habitación 1408 aparecieron al otro lado. La cabeza de Mike empezó a dar vueltas. En el siguiente instante, estaba de nuevo en la habitación 1408. Esto reveló la aterradora verdad. Los sucesos de la habitación 1408 no habían sido un sueño. Eran reales. Mike todavía no había logrado salir de la habitación del hotel. Esta vez, la habitación estaba en ruinas. Mike no podía entender por qué le estaba pasando todo esto. De repente, vio a su hija Katie de pie allí. Mike abrazó a su hija y comenzó a llorar. Pero entonces, la radio comenzó a sonar de nuevo, y en ese mismo instante, la hija de Mike se convirtió en cenizas. Angustiado, empezó a lanzar cosas por la habitación, y finalmente, agotado, se desplomó en el suelo. Justo entonces, el temporizador de 1 hora del reloj de la radio se agotó. Mike estaba de vuelta en su habitación de hotel, donde todo estaba una vez más limpio y ordenado. El temporizador de 1 hora había comenzado a correr de nuevo. El teléfono de la habitación sonó.
Mike lo contestó y preguntó, ¿por qué no me matas? ¿Por qué me torturas así? La respuesta fue, señor Enslin, les damos a cada uno de nuestros huéspedes 2 opciones. Puede disfrutar de nuestro servicio una y otra vez cada hora, o puede hacer el check-out usando nuestro servicio de salida express. Al oír esto, Mike dejó el auricular del teléfono sobre la mesa y caminó hacia la sala de estar. Allí vio una soga, lo que significaba que el servicio de salida express no era más que quitarse la vida y abandonar la habitación y el mundo para siempre. Ahora, Mike entendía por qué cada huésped que se alojaba en la habitación terminaba quitándose la vida. En realidad, no había fantasmas ni demonios en esa habitación. La habitación en sí era el demonio, torturando a sus huéspedes al obligarlos a revivir sus errores del pasado y poniéndolos en situaciones horribles. Las personas eran llevadas al punto de perder la cordura. A quienes sobrevivían se les daban 2 opciones, o sufrían el tormento cada hora, o morían de la manera prescrita por la habitación y escapaban del mundo. Esta era la razón por la que nadie había regresado con vida de esa habitación maldita. En ese preciso momento, Mike vio su cuerpo colgando de una soga en el espejo. Volvió a tomar el teléfono y dijo, me marcharé, pero a mi manera. Después de decir esto, Mike colgó, pero el teléfono volvió a sonar. Cuando contestó, escuchó una voz que decía, disculpe, señor, olvidé decirle, su esposa llamó hace un rato, estará aquí en 5 minutos. Al oír esto, Mike dijo, haz conmigo lo que quieras, pero por favor deja a mi esposa en paz. De repente, el teléfono se derritió en su mano. Mike pensó por un momento, luego tomó una botella de licor y se sentó en el sofá. Rasgó su pañuelo, lo metió dentro de la botella e improvisó una bomba casera. Entonces Mike dijo, he sido egoísta toda mi vida, pero ahora no permitiré que nadie más sea sacrificado por esta habitación. Moriré, pero también quemaré esta maldita habitación hasta reducirla a cenizas. Dicho esto, encendió la botella y la arrojó al dormitorio, prendiendo fuego a toda la habitación. Mike se sentó tranquilamente en el sofá, fumando un cigarrillo. Mientras tanto, el fuego se propagó por el hotel, causando caos por todas partes. Al mismo tiempo, Lily llegó y al ver el incendio, le suplicó al cuerpo de bomberos que salvara a su esposo, Mike. Justo entonces, ocurrió una explosión masiva y Mike murió quemado junto con esa habitación maldita. Con eso, la tinta en la puerta de la habitación número 1408 comenzó a escurrirse como sangre, lo que significaba el final de la habitación para siempre. Unos días después, se celebró el funeral de Mike. Su esposa, Lily, enterró su cuerpo cerca de la tumba de su hija Katie. Después, cuando Lily se iba, el gerente del hotel, Olin, fue a su encuentro. Olin dijo, lamento la muerte de Mike, pero no fue en vano. Al destruir la habitación 1408, Mike nos ayudó. Gracias a él, nadie volverá a morir en esa habitación. Luego le entregó a Lily una caja y dijo, esta caja contiene algunas de las pertenencias de Mike que encontramos mientras limpiábamos la habitación. Destrozada, Lily no estaba en condiciones de aceptarla. Ella rechazó la caja y se fue. Olin entonces regresó a su auto, llevando la caja consigo. La abrió y encontró la grabadora de Mike dentro. Cuando la reprodujo, escuchó la voz de la hija de Mike, Katie, llamando repetidamente a su padre. Sobresaltado, Olin miró por el retrovisor y vio a una niña parada detrás del auto, llamando a su padre. Luego, de repente, vio a Mike en el asiento trasero, completamente quemado. Olin se dio la vuelta de inmediato, pero no había nadie. Pensando que solo era su imaginación, Olin se rió nerviosamente, encendió el auto y se fue. Con esto, la historia regresó a la habitación número 1408. Mike seguía allí, de pie junto a la ventana, fumando un cigarrillo. Aunque la habitación había sido consumida por el fuego, escuchó a su hija llamándolo una vez más. Siguiendo su voz, Mike atravesó la puerta. Mike finalmente quedó libre de esa habitación maldita, pero solo como un espíritu. Amigos, si les gustó este video y se perdieron en la historia mientras lo veían, por favor, suscríbanse para apoyarnos y así podamos seguir trayéndoles más videos como este. Gracias por vernos.